Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a su canal Navia Construcciones, donde enseñamos los mejores tips de construcción. Hoy vamos a aprender a cómo calcular la cantidad de materiales para concreto como cemento, arena y grava para una placa o una losa de contrapiso. Esto también lo pueden hacer para cualquier elemento en concreto. En la construcción siempre vamos a fundir elementos en concreto u hormigón. Para eso debemos calcular las cantidades de materiales requeridos. Sabemos que en obras grandes que se requieren resistencias de concreto elevadas donde se realizan pruebas de los materiales como grava y arena. Sin embargo, en construcciones pequeñas podemos acudir a fórmulas ya preestablecidas. Esto para concretos menores a 3000 psi o 210 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Bueno, entonces vamos a darle paso al ejemplo que tenemos a continuación. Bien, entonces vamos a tomar como ejemplo esta losa que vamos a fundir, que tiene una longitud de 12 metros y que tiene un ancho de 6 metros y una altura o un espesor de 12 centímetros. Entonces, el paso número uno que vamos a hacer va a ser calcular el volumen de concreto que vamos a necesitar para fundir este elemento. ¿Y cómo calculamos el volumen del concreto? Bueno, para calcular el volumen del concreto vamos a multiplicar la longitud por el ancho por el espesor. Que esto, reemplazándolo en números, entonces nos quedaría 12 metros multiplicado por 6 metros, esto multiplicado por 0.12 metros. Recuerden que para multiplicar o para calcular el volumen del concreto siempre el espesor lo vamos a pasar a metros. Si está en centímetros, si aquí dijera 12 centímetros, lo pasaríamos a 0.12 metros como lo estamos haciendo aquí en el ejemplo. Y esto nos daría como resultado esta multiplicación de 12 metros por 6 metros por 0.12 metros, nos daría como resultado 8.64 metros cúbicos de concreto. Tenemos que tener en cuenta que al momento de que vayamos a fundir un elemento siempre debemos contemplar el desperdicio. Para esto vamos a contemplar un desperdicio del 5%, entonces multiplicamos 8.64 metros cúbicos por 1,05, que sería el desperdicio que vamos a contemplar para poder fundir este elemento. Y esto nos vendría dando como resultado 9.07 metros cúbicos de concreto que vamos a necesitar para poder fundir esta losa en concreto. En el paso número 2 vamos a tomar como ejemplo esta tabla de dosificación de concretos, donde nos muestra las diferentes resistencias que tenemos del concreto, también nos muestra las proporciones y también nos muestra acá la cantidad de materiales que se requieren para cada dosificación o resistencia de concreto que nosotros vayamos a necesitar. Para este ejemplo vamos a tomar un concreto con una resistencia de 3000 psi o una resistencia de 210 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Vamos a utilizar una proporción 1, 2, 3, que es una parte de cemento, 2 partes de arena y 3 partes de grava. Y acá en este lado también nos muestra la cantidad de cemento, la cantidad de arena, la cantidad de grava y la cantidad de agua que se requiere para poder utilizar esta proporción o esta resistencia del concreto. Tener en cuenta que estos 180 litros de agua que nos dice aquí por un metro cúbico de concreto es el máximo, teniendo en cuenta que la grava y la arena deben estar completamente secos. Entonces, teniendo en cuenta la imagen anterior, nos dice que para una proporción 1, 2, 3 necesitamos 350 kilogramos de cemento, arena 0.56 metros cúbicos, grava 0.84 metros cúbicos y de agua 180 litros. Recuerden que estas proporciones son por un metro cúbico de concreto. En el paso 3 vamos a pasar a calcular la cantidad de cemento, la cantidad de arena, la cantidad de grava y agua que necesitamos para poder fundir este elemento.
Teniendo en cuenta que tenemos un volumen de concreto contemplando un desperdicio del 5% y nos da un volumen de 9.07 metros cúbicos de concreto. Teniendo en cuenta también los datos que nos dio la tabla anterior para poder llegar a un concreto con una resistencia de 3000 psi o 210 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, entonces vamos a calcular el cemento teniendo en cuenta esos datos. ¿Qué nos quedaría? 9.07 metros cúbicos, todo esto multiplicado por la cantidad de cemento. En este caso nos decía que para un metro cúbico nosotros necesitábamos 350 kilogramos de cemento. Para este ejemplo voy a tomar como ejemplo en mi país existen los sacos de cemento de 50 kilogramos. Entonces vamos a dividir 350 dividido 50 y esto nos va a dar un total de 7 sacos de cemento que necesitaríamos por metro cúbico. Al multiplicar 9.07 por 7, esto nos viene dando un total de 63.5 sacos de cemento de 50 kilogramos. Ahora vamos a calcular la cantidad de arena. Hacemos la misma operación. 9.07 metros cúbicos por también teniendo en cuenta que la arena nos dice que es 0.56 metros cúbicos. Entonces lo multiplicamos por 0.56 y esto nos viene dando un valor de 5.07 metros cúbicos de arena. Para la grava hacemos el mismo paso, 9.07 metros cúbicos por 0.84 y esto nos viene dando un valor de 7.61 metros cúbicos de grava. Para el agua también vamos a multiplicar 9.07 por 180 y esto nos viene dando como resultado 1632 litros de agua. Y así, de esta manera es como hemos calculado la cantidad de materiales que se requieren para poder fundir este elemento. Y entonces, para poder fundir este elemento necesitamos 63.5 sacos de cemento de 50 kilogramos, 5.07 metros cúbicos de arena, 7.61 metros cúbicos de grava y 1632 litros de agua que se requieren para poder fundir este elemento. Así de fácil es como podemos calcular los materiales para una losa. No se olviden darle like al video, suscribirse, dejarnos en sus comentarios qué otro video les gustaría ver. Hasta la próxima, muchas gracias por quedarse hasta aquí. Un saludo.